Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un podcast que se llama Conversaciones Interesantes y vamos a tener a nuestra primera invitada, Paola Castañeda. Hola. Y está Felipe Arauz y yo que soy Jimena Arauz. Vamos a empezar conociéndote un poco, Paola. Cuéntanos un poco de ti, qué vienes a hacer acá a Chile. ¿Qué vengo a hacer acá a Chile? Bueno, yo soy historiadora y en algún momento de mi vida decidí que quería ser geógrafa. Y dentro de eso, en algún momento descubrí la geografía urbana y me interesé por los temas de la ciudad. Descubrí el ciclismo urbano. O sea, a diferencia de muchas personas, no fue que yo llegué a la academia por la bicicleta, sino que llegué a la bicicleta por la academia. Y hice mi tesis de maestría sobre el ciclismo urbano en Bogotá, sobre los movimientos ciclistas en Bogotá. Y cuando decidí hacer el doctorado quería continuar por el mismo tema porque me había enamorado perdidamente de la bicicleta, y una de las ciudades en las que decidí enfocar mi investigación del doctorado es Santiago, por haber sido sede del Foro Mundial de la Bicicleta. Como que yo intuí que había algo por venir a hacer acá. ¿De verdad fue por eso? Sí, pues tenía que escoger alguna ciudad porque no podía ir a todas partes, y para mí fue como obvio que las ciudades que habían sido sede del foro tenían un movimiento consolidado, o por lo menos estaban bien conectadas con otras ciudades para poder haber sido sede del foro, y por eso decidí venir a Santiago y ahorita voy a estar en México. ¿Y qué te ha parecido Santiago? Me encanta. Yo creo que todo el mundo que me pregunta eso se sorprende cuando les digan, vamos a Santiago, me quiero quedar, quiero volver, me gusta mucho. ¿Y con relación al ciclismo? Pues, O o sea, sea, me en parece comparación que con Bogotá. en comparación con Bogotá es una ciudad muy pedaleable en el verano. Yo sé que la gente se muere por el calor, pero me encanta pedalear en el calor. Me parece que, bueno, sí, el tráfico es hostil, pero no es tan hostil como lo siento yo en Bogotá. En Santiago es una ciudad en la que me siento muy segura pedaleando. Además es una ciudad interesante para pedalear. Yo siento como que uno va recorriendo las calles y va viendo la arquitectura, los contrastes entre una zona y otra, y eso lo hace interesante. Yo disfruto muchísimo pedalear por aquí. Yo iba a decir algo. ¿Qué otra ciudad aparte de Santiago hay pedaleado? En Oxford, en Inglaterra. ¿Qué tal? ¿Cómo Y en estamos? Irlanda. ¿Cómo está en comparación con esos países? Porque Bueno, pues es que Santiago es una ciudad capital y es una ciudad grande. Oxford es una ciudad pequeñita, estudiantil, donde la mayoría de las personas se mueven en bicicleta. Y es curioso porque la infraestructura ya es patética. O sea, es una línea pintada en el piso y el tráfico también es hostil. Los buses de 2 pisos que te pasan por al lado también es peligroso y todo eso. Y aún así todo el mundo se mueve en bicicleta porque es la forma más lógica de moverse en una ciudad pequeña cuando eres estudiante y no tienes plata para pagar un transporte público carísimo. Pero no es emocionante, y yo en Oxford la verdad me muevo más que todo caminando porque me quedaba muy cerca, no sé, la biblioteca de la casa. En cambio, no sé, pedaleando aquí, pedaleando en una ciudad grande, en una ciudad capital, siento mucha emoción, no sé, como, o sea, lo disfruto mucho, es como ir jugando en la ciudad. ¿Te han pasado cosas malas acá? O sea, Sí, me ha pasado. Antes del programa conversábamos un poco de lo que te había pasado hoy día, lo que le había pasado a la Jimena. Puta, me pasan cosas terribles todos los días. No, mentiras. No todos los días. Hoy vi la muerte en Pedro de Valdivia, a unas cuadras de Irarrázaval, y dije, no, terrible, no lo vuelvo a hacer. Pero sí, o sea, el tema de los buses que te pasan aquí súper cerca, sobre todo en Irarrázaval, que es una calle por la que nunca volveré a pedalear. También temas como de, no sé, conductores que te acosan. Hace una semana, más o menos, en Coquimbo, un tipo le hice señas como de que me iba a abrir un poquito para pasar un auto que tenía la puerta abierta, y no tuvo ningún reparo en echarme la camioneta encima. Y cuando le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Me puedes matar? Me subió la ventana. Pero otro automovilista me preguntó, oye, ¿y qué pasó? Yo, no, tal cosa. Y lo cerró y le dijo, amigo, ¿qué te está pasando? Tú vas entre una caja de metal y ella va en una bicicleta. Y eso me pareció bacano, o sea, como pensar que no todos los automovilistas están ahí para matarte, sino que hay algunos como que son conscientes de tu vulnerabilidad. ¿Pero ese es un tema solo chileno, santiaguino, o es un tema cultural como latinoamericano o mundial? No sé si latinoamericano porque no he pedaleado en muchas ciudades de Latinoamérica, pero igual creo que la gente... Mira, en Oxford hay un tema, y es que todas las personas que van en un auto en algún momento también son ciclistas, por lo que es una ciudad donde mucha gente se mueve en bici, o sus hijos o sus hijas se mueven en bici, o la vecina, lo que sea.
Entonces hay un poco más de conciencia, pero yo creo que aquellas personas que nunca lo han intentado, que nunca han pedaleado en la mitad de los autos, que nunca han pedaleado en la calle, no son conscientes de esa vulnerabilidad. Y este señor en Coquimbo, el tema fue que, bueno, a mí no me respondió, le respondió fue al otro hombre en el otro auto y le dijo, pero es que yo no la toqué. Entonces ese hombre no es consciente de que no se trata de que me atropelles, sino de que soy vulnerable y puedo ser inestable y tú me puedes desestabilizar y me puedes botar al piso porque yo estoy tratando de maniobrar y no me espero que tú vayas a hacer eso. No sé si es un tema cultural latinoamericano, creo que es un tema cultural automovilístico, definitivamente. O sea, el problema del auto. Bueno, no sé si el auto, Bueno, pero... el problema son sí. ciertos automovilistas más que el auto en sí mismo, porque de nuevo fue otra persona en un auto la que me ayudó, la que le hizo notar a la otra persona, esta persona es vulnerable. Entonces no creo que uno pueda decir tajantemente, totalizantemente que todos los automóviles o todos los automovilistas son malos. O sea, el automóvil en sí mismo no es ni una cosa ni la otra, es qué hace la gente con ellos. De repente se ha dado esta discusión también como que los ciclistas se creen superiores, dicen algunos. Sí, como que la gente relaciona como el modo de transporte a la forma en que reaccionamos, como que los automovilistas son tal, los ciclistas somos tales, y en realidad somos todos personas, ¿no? Sí. Como que, Sí. de partida somos todos peatones. Pero igual yo siento, o sea, como que el significado del auto y el significado de la bici siempre es inestable y siempre depende de lo que tú hagas con el vehículo. Y yo creo que un ejemplo muy claro es el tema de estas aplicaciones como el Rappi, el Uber Eats y todas estas cosas, como que eso es una forma de utilizar la bicicleta que es muy diferente a cómo la usamos tú o yo. Pero igual yo siento que en términos generales, culturalmente, sí hay ciertos valores que se asocia a cada uno de estos vehículos. Y si bien tanto el auto como la bicicleta tienen ese discurso de la libertad, porque el auto también se vende con el discurso de la libertad, creo que los y las ciclistas tenemos ahí esa posición de rechazar esa noción de libertad, porque es una noción de libertad que por último pasa por encima de las libertades de las otras personas. Cuando tú tienes un auto, pues sí, serás libre de ir súper rápido, lo que sea, pero en detrimento de la libertad de moverse de otras personas. Entonces, claro, son significados que no están dados de antemano, que son inestables y que siempre se pueden rechazar o contestar. Eso. Bueno, hay otro tema también interesante que conversábamos antes, también el tema del feminismo. Feminismo y bicicleta. ¿Cómo ves que se relacionan? ¿Tienen relación? Porque de repente en Chile lo vemos como dos movimientos tan separados, pero en realidad tal vez no tanto. O el veganismo también de repente que el veganismo uno empieza a dar una segunda o tercera vuelta y uno dice en realidad es todo más o menos lo mismo, ¿no? Es como una lucha contra el sistema económico que estamos viviendo. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo he visto en otros lados? ¿Cómo se ve en Chile? ¿Cómo estamos? Pues es un tema que me ha llamado mucho la atención en los últimos meses, el del feminismo. Yo creo que muchas personas somos conscientes como de esta historia que tiene la bicicleta en torno a la emancipación femenina, a cómo las mujeres en el temprano siglo XX comenzamos a usar la bicicleta, cómo eso conlleva un cambio del vestuario, a utilizar pantalones. Bueno, esa historia la conocemos y la sabemos. Yo siento que hoy en día para muchas personas la pregunta es ¿cómo hacemos que más mujeres se suban a la bicicleta? Pero yo siento que hay que ir un poquito más allá e interrogar qué puede hacer el feminismo por el ciclismo y qué puede hacer el ciclismo por el feminismo, porque yo siento, bueno, por un lado, que montar en bicicleta te permite a ti relacionarte de una forma diferente con tu cuerpo y por último el feminismo está muy relacionado por cómo nos pensamos corporalmente y nuestra identidad basada en el cuerpo que tenemos o en la identidad que sentimos en relación a ese cuerpo. Entonces yo creo que ahí hay unos interrogantes importantes y sobre todo porque, a ver, como geógrafa de la movilidad, siento que la movilidad es la forma fundamental con la cual nos relacionamos con el mundo y que le damos significado al mundo. Y el tema del género es inseparable de la forma en que significamos el mundo y el espacio. Y por otro lado, pues está obviamente ese debate de la mujer en el espacio público, ¿no? Que por último corresponde a esa cuarta ola del feminismo que se interroga ¿por qué no puedo estar tranquila en el espacio público? ¿Por qué las relaciones entre hombres y mujeres son de esta forma y de no otra? Ya no es de reclamar que el derecho a la educación, que el derecho al voto, etcétera, sino decir como este es mi lugar en el mundo
y lo voy a ejercer y voy a estar ahí, me voy a parar firmemente frente a todas estas actitudes machistas, patriarcales, y bueno, sobre todo en América Latina tenemos una manifestación del machismo bastante particular que uno no ve en el resto del mundo. O sea, el mundo es machista y patriarcal, pero América Latina tiene un machismo muy particularizado, muy enraizado en la experiencia colonial, en la experiencia de racializar ciertos cuerpos. No es lo mismo ser una mujer mestiza, que pasa por blanca en ciertos contextos, a ser una mujer negra en el espacio público, a ser una mujer indígena en el espacio público, y sobre todo en la ciudad yo siento que tendemos a invisibilizar todas esas mujeres que no son blancas o mestizas y que seguramente están andando en bicicleta, pero no lo están haciendo en Santiago Centro y no lo están haciendo en Providencia. Y que además no tienen redes sociales. Que además no tienen redes sociales y sin duda no están involucradas en el activismo ciclista. Entonces para mí ahí hay una cuestión importante, o sea, ¿qué puede hacer el ciclismo por el feminismo? En cuestiones de preguntarnos por el cuerpo, por la experiencia de movernos por el mundo, y qué puede hacer el feminismo por el ciclismo en términos de darle como ese acceso a la ciudad o visibilizar ciertos cuerpos racializados que generalmente no figuran en nuestro imaginario del espacio urbano, porque finalmente el espacio urbano es blanco y masculino. Claro, en Chile también, sí. Claro. Sí, me pasa que yo también me he sentido, por ejemplo, discriminada por andar en bici, porque yo andaba con mi expareja, por ejemplo, y él siempre se iba más adelante, y me gustaba que fuera más adelante porque así yo puedo ver la calle y no tener que toparme con algo así de sorpresa. Y me acuerdo en muchas ocasiones de que a mí me cerraban el paso, así, pero muy cuático. De hecho, una micro llegó a casi botarme del paso que me cerró. Y cuando llegaban a donde iba él, que eran 10 metros más adelante, yo veía cómo se cambiaban de pista. Y yo dije, weón, vamos en la misma calle a 10 metros de diferencia y a mí me cierran el paso, pero a él le dan todo el espacio que Sí, necesita. claro. Entonces sí, como que es verdad, me siento muy discriminada en ese sentido. Sí, otras mujeres también me lo han expresado, que sienten que a veces los automovilistas lo hacen, es como por darle el susto a la niña. Sí, Por qué chistoso es ver una mujer asustada. De la misma forma yo siento en que también hacen, cuando se te acercan así a tirarte un piropo feo, que invaden tu espacio personal, es un poco lo mismo, te quiero hacer sentir amenazada. sí. O de repente el típico bocinazo es como para enseñarle al ciclista que tiene que ir por la orilla o que no se cruce, y es como que te estoy educando, yo automovilista te educo. Sí, sí. O sea, ¿qué pasa? Sí, todos hemos peleado con las micro, todos hemos peleado con automovilistas, yo ahora manejo mucho y ando en auto. Me ha tocado pelear con otro automovilista, con ciclistas no me ha tocado pelear todavía, porque lo espero, lo doy su distancia y entiendo también soy ciclista, entiendo todo el tema. Pero bueno, tú viniendo de afuera, de repente llegaste a Chile hace cuánto, hace como ¿cuántos meses? En septiembre llegué. Septiembre. hace 5 Claro. Bueno, te tomaste con Una coyuntura muy particular sí, del ciclismo en Chile. ¿Ah? con las modificaciones a la ley del tránsito. Yo estuve, bueno, hace un tiempo estuve en México, estaba en Perú, en Bolivia, y la ley del tránsito, por ejemplo, ya metiéndonos en el tema de la ley del tránsito, yo leí la ley de movilidad en México y claro, uno de los primeros puntos decía que el peatón tenía preferencia, luego el ciclista y el automovilista, y era una ley que era muy abierta, muy interpretativa, y que al final nadie lo respetaba. Y en Chile somos un poco más cuadrados, y como que todo el mundo dice, no, la ley dice esto, la ley dice otra, las interpretaciones pueden ahí dar un cierto margen. Y no sé, ¿qué opináis no sé si conociste la ley antigua versus la nueva? ¿Qué te ha parecido el proceso? ¿Con qué te encontraste? Pues fue raro porque llegué como en ese momento de la ley, yo no sé qué, me acuerdo de ir al conversatorio que organizaron en la FAO. No me leí la ley antigua ni me he leído la ley nueva, pero he estado ahí o sea, nadie se lee las leyes, bueno, no sé, Sí. pero he estado ahí viendo, escuchando, comentando a la gente. A mí lo que me ha parecido interesante es ver cómo la ley lo que intenta hacer es como desesperadamente encontrarle un espacio a los ciclistas dentro de la ciudad. Como que tenemos estos cuerpos que se mueven, se desplazan en la ciudad y no sabemos qué hacer con ellos, entonces tenemos que adjudicarles un espacio específico en la ciudad para poder regularlos, controlarlos, fiscalizarlos. Yo no soy segregacionista. A mí me laten más los espacios compartidos de movilidad.
pero es porque también tengo un pensamiento utópico en el cual la gente tiene el sentido común de decir, como si me estoy desplazando por el paseo Banderas, lo que sea, en una bicicleta, pues no puedo ir rajado como me voy por Ir a Razabal. ir a Razabal. Sí, como que en mi imaginario de un ideal urbano la gente como que tiene esa sensibilidad de darse cuenta que hay ciertos espacios donde se puede permitir ciertas libertades y hay ciertos espacios donde no. De todas formas, bueno, y sobre pedalear por la vereda, como que sí siento que niños, niñas, abuelitas, abuelitos pueden hacerlo. También entiendo que hay gente que le da miedo pedalear por la calle. Claro, sí. O sea, es un hecho, es peligroso. O sea, es que es peligroso. O sea, si yo salgo y le cuento a mi mamá que hoy casi me matan en Pedro de Valdivia, la vieja nunca se va a subir en una bicicleta a pedalear por la calle. Entonces, no sé. Sí, bueno, claro, ahí vamos al fondo es complicado. Claro, o sea, yo creo que fiscalizándole a la gente por ir por la vereda, como que también vas a crear un detrimento para que la gente se suba a la bicicleta, claro. porque si tú nunca lo has hecho y esa es la forma en la que vas a empezar a aprender y a sentirte cómodo o cómoda, pues esa es, sí, así de simple, pero hay que utilizar un poco el sentido común, que no es tan común. Sí, no. Además que tampoco se está atacando el fondo, que es porque los tipos en auto o las tipas en auto andan muy rápido o no respetan nada, claro, y hay un tema un poco más complejo que va más allá de no la multa, que tiene que ver con la educación, finalmente. Sí. Pero claro, más allá del detalle de la norma, ¿cómo que te pareció? Porque claro, la modificación de la ley fue, no sé si un movimiento ciudadano, pero finalmente las agrupaciones ciclistas se cuadraron detrás de una modificación, que más allá si nos gusta o no en detalle, en específico de cómo se hizo, pues finalmente la participación ciudadana en Chile no es vinculante, solo para la firma. El movimiento social en Chile, ¿qué te ha parecido? Este último tiempo donde hemos tenido el tema mapuche, Catrillanca, hemos tenido, bueno, hace unos años el tema ambiental, el movimiento feminista, no más FP, claro. Sí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sirve o no sirve en comparación a otras realidades? O sea, yo creo que yo siempre, cualquier interpretación que yo haga de lo que veo en Chile está un poco mediado por esa comparación que siempre inevitablemente voy a hacer con Bogotá y con Colombia. Y con Europa. Y para mí es interesante, o sea, primero que todo me despierta muchas pasiones, porque yo veo el tema europeo y veo las cosas por las que se preocupan y las cosas por las que se movilizan, y las siento como tan tibias, tan inconsecuentes, tan poco trascendentales en comparación a todas las problemáticas que existen en América Latina, que existen en Chile, en Colombia, que existen y cada vez crecen en Brasil, en México. Y yo creo que en parte ver los movimientos sociales en Chile a mí me ha despertado unas ganas tremendas de regresar a América Latina cuando termine mis estudios. Siento que aquí son mucho más parados que en Colombia, como que cuando sucedió lo de Catrillanca, por ejemplo, yo recuerdo que yo iba camino a Plaza Italia y llegué y ya estaba la tanqueta, los gases, yo no sé qué, y yo, wow, o sea, la gente tirando mobikes a la calle, yo decía, wow, impresionante, o sea, como que se desencadena tremenda reacción en torno al asesinato de una persona de una comunidad indígena. Mientras que en Colombia, yo no sé si ustedes o los televidentes se hayan enterado de que en lo que va corrido del año han matado cerca de una docena de activistas, líderes sociales en Colombia, y la gente no se moviliza por eso. O sea, sí, terrible, tenaz, qué cosa tan triste, pero la gente no está en la calle protestando por eso, y la gente no está armando alboroto por eso, y todos los días arman un alboroto distinto por cualquier huevonada, pero pareciera como que la indignación no es la suficiente como para llevar a la gente a la calle. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que en Chile hay como un fervor admirable. Muchas veces yo le pregunto a la gente como, oye, ¿por qué son así, tal cosa? ¿Por qué? ¿De dónde salen las ganas de ser activistas por una causa? Y muchas veces la gente, la respuesta que me da es por la dictadura, la experiencia de la dictadura. Y para mí esa respuesta ha marcado mucho como de mi pensamiento y como de mi apreciación hacia Chile. Y es como esa memoria y ese dolor colectivo que hace que la gente quiera hacer algo. Y si bien en Colombia hemos tenido más de medio siglo de guerra civil, siento que, o sea, me pregunto, ¿por qué no respondemos de la misma manera? O sea, ¿será que de pronto el dolor colectivo no ha sido
tan profundo como ha sido acá. No sé, no me lo puedo explicar. Pero de verdad que me impresiona cuando la gente me da esa respuesta porque es bastante común. Y da mucho para pensar, ¿eh? Yo ahí, claro, tengo alguna teoría. Hace 2 años, más o menos, 1 año y medio, no sé, cuando fue la marcha contra No Más AFP. Salió 1 millón de personas a la calle, en distintas ciudades de Chile, fuimos todos a marchar. Perdóname que te interrumpa, es que he visto mucho lo de las AFP, pero no tengo ni idea de qué se trata. La AFP es el sistema obligatorio de ahorro provisional. ¿Cachai? Entonces, claro, hay mucha gente que se jubiló, tienen 80 años y está ganando 90 lucas mensuales. No le alcanza ni para pagar el arriendo ni para los medicamentos, por el tema de salud. Entonces, hace un tiempo se organizaron marchas contra No Más AFP. Participaba mucha gente, por eso, más de 1 millón de personas. Y finalmente, la única candidata a la presidencia que coincidía con No Más AFP y el movimiento completo la apoyaba, sacó menos de 1 millón de votos. Entonces, era como que significa que, la gente va a marchar, pero el día de ahí que hay que ir a votar, no vota. Entonces muchos dijimos, putas, claro, la gente va a marchar para la foto, para la selfie, es como, mírenme, estoy en la marcha, pero finalmente el día de votar no fue a votar. Es algo raro. He ido a miles de marchas también y todo el tema, pero como que pasa eso, como que, no sé, estamos... la selfie nos gana. No sé, es raro. Sí, es como esa cultura de estar ahí pero no trascender. O sea, pasa, por ejemplo, que yo en la universidad, cerca de las elecciones, pasaban grupos universitarios políticos llamando a no votar. Entonces, gente, por ejemplo, que sí iba a las marchas y apoyaba todo esto, ellos mismos llamaban al resto a no votar. Porque ir a votar es parte del sistema y el sistema hay que romperlo. Entonces, como que ahí es una posible explicación de lo que pasa, pero como que, bueno, lo encuentro súper absurdo en verdad llamar a no votar. Y como que esa puede ser una de las explicaciones de por qué salieron 1 millón de personas a marchar y no llegaron 1 millón a votar. Bueno, yo no sé, yo no llamaría a la gente a no votar, pero yo no voto. Precisamente por esa razón, porque no me convence, no creo, estoy decepcionada y desilusionada con la democracia representativa. Me parece valioso salir a protestar y manifestarme porque me parece más de acorde como con la acción directa que salir a elegir a una persona que mal que bien puede hacer muchas promesas y ir a hacer cualquier otra cosa una vez esté en el poder, porque sé que el poder político está en mano de corporaciones, de intereses, muchas veces intereses internacionales, de multinacionales, con las cuales no estoy de acuerdo. Sé que los políticos tienen que hacer sacrificios, a veces sacrificar sus ideales, vender sus ideales, mejor dicho, estoy desilusionada. Estoy desilusionada y no voto por esa desilusión, porque veo que la democracia representativa es un sistema que no funciona, que nos traiciona, que no nos representa realmente, que hace unas cagadas innombrables, y que votar es darle el aval a ese sistema y decir cómo sigue funcionando, y el ejercicio de la democracia es ir a votar por X o Y persona. Y yo creo que mucha gente, o sea, realmente la crítica no es por qué no salen a votar, sino por qué no hacen más que salir a votar. A mí me pasa que, claro, puede ser que, o sea, el sistema no funciona y todo eso, no estoy de acuerdo con ello, pero siento que cuando no vas a votar, lo único que estás creando son flojos. Por lo menos acá en Chile se ve así, son flojos. ¿Cachai? No vas a votar porque te da paja levantarte ese día temprano o tarde o hacer la fila y no vas a votar. Entonces como que siento que no ir a votar tampoco funciona. Pero pues yo creo también que depende de la persona a la que le estés preguntando, porque una cosa es la persona que realmente le da paja y se queda viendo Netflix el resto del día, pero también está la persona que dice, no voto, pero le dedico tantas horas de mi tiempo al activismo, o tantas horas de mi tiempo a la comunidad, a la acción directa, a esta iniciativa, a esto otro. Como que yo creo que no votar por pereza es una cosa y no votar reflexivamente es otra cosa completamente diferente. Sí, lo que pasa es que a esa marcha No Más AFP fue 1 millón de personas, sí, ahora, claro. que fue casi claro. La mitad de Chile, pero eso fue hace 2 años y aún no cambia el sistema. Entonces, de repente, ¿qué pasa con los ciclistas? O el tema feminismo, es como que, ¿de qué forma hacemos presión si somos tantos?
pero las cosas no cambian. ¿Cómo hacemos presión en conjunto? Pero tampoco puedes reducir el voto a una única problemática. O sea, ese millón de personas contra la AFP es una cosa, pero de pronto los otros candidatos tienen otros temas que lo reflejan en otros frentes. Sí. Entonces uno no puede, o sea, realmente me parece irresponsable votar por un candidato en base a su posición por un solo problema. Sí, sí. Sí, pero en general, ¿cómo vemos ese problema de la calle? Volviendo al tema del ciclismo, que somos 1 millón de viajes al día en solo Santiago, o sea, son 600.000 personas, las marchas feministas, ¿cómo influimos en la política finalmente, en la ley? ¿Cómo hacemos cambios culturales? No sé, o sea, lo comentábamos antes, tú comentabas, como que aquí en Chile como que el tema feminista está más fuerte que en otros lugares, pero no sé si estamos logrando cambios suficientemente rápido o no, como el tema del ciclismo, como que claro, finalmente las autoridades solo se basan en el kilómetro de ciclovías, y como que todo el mundo pregunta ya, pero ¿cuántos kilómetros hay de ciclovías? Y como que a todo el mundo solo le interesan las ciclovías, ¿cómo metemos otros temas? ¿Cómo lo veis desde afuera? Pues ahí estado harto rato aquí en Chile investigando, conversando con varios activistas. No sé cómo lo ve el resto. Bueno, es una pregunta complicada porque, a ver, bueno, me estás preguntando por el ciclismo y me estás preguntando por el feminismo, que, o sea, son mundos relacionados, pero también son aparte, porque sí, por un lado, digamos, el feminismo, tú tienes este lema de que lo personal es político y en esa medida tú puedes hacer muchas cosas desde tu vida personal, o sea, sobre todo porque es sobre una forma de relacionarse con las demás personas. Y en tu forma de relacionarte, de increpar a las demás personas, de vivir tu vida de cierta forma, como que ya estás ejerciendo un cambio y de cierta medida ejerciendo una influencia sobre los demás. Y no he estado antes para decir cómo era antes en comparación a ahora, pero según lo que me han comentado, es un tema en el que se viene avanzando a partir de las mismas mujeres, diciéndole a los compañeros como, amigo, lo que estás haciendo no está bien. Y que o sea, me han dicho que se han venido a cambios en ese frente, dentro del mundo ciclista. No sé si la sociedad chilena más generalizada, y también me han dicho que hay mucho trabajo por hacer todavía. Entonces, pues, para mí es difícil emitir un juicio de cómo era antes la cosa y cómo es después. Ahora, de cómo se efectuó un cambio en el tema de la bicicleta y el ciclismo, yo no quisiera decir que con fiscalización y todo eso, porque bueno, no creo que ese sea el orden de las cosas. Es complejo, yo creo que, mira, para mí lo extraño, o sea, que yo no me lo podía creer, era cómo les tomó por sorpresa el tema de la fiscalización de los chalecos y del casco, como que para mí eso fue tan gracioso, o sea, ¿cómo no lo vieron venir? Y no lo vimos venir. ¿Cómo no lo vieron venir? No, sí lo sé, pero ¿cómo no? Entonces eso a mí me pareció muy gracioso, como que los tomara por sorpresa de esa forma. Sí, fue terrible finalmente, esa acción de Carabineros nos cagó la modificación de la ley del tránsito. O sea, sí, también creo que hubo otro error y fue como una falta de socializar los cambios que se venían a venir. Como que llegó el 11 de noviembre y de repente en las noticias salían estas cosas de la nueva ley para los ciclistas y era como, no, o sea, viene desde la comunidad ciclista, pero es para todos. Entonces siento que hubo como una falta ahí en no socializar el tema de la nueva ley antes de que entrara en vigencia. Claro. Para que no le tomara a la gente por sorpresa y sobre todo como que si es un proyecto ciudadano en el que se venía trabajando tanto tiempo, pues parte del interés habría sido que la gente se enterara bien de cuáles eran los cambios que se venían y no que la gente ya se despertara un día y pensara, no, es que ahora los ciclistas tienen que usar casco y chaleco reflectante. Sí. A mí me pasa que igual la ley sufrió hartos cambios, incluso poco antes de que saliera en vigencia, entonces igual fue difícil saber los cambios exactos que tenía, porque sufrió muchos cambios, no me acuerdo, hasta hubo un momento que hablábamos entre nosotros y es como, ya, pero ¿y al final se va a respetar esto o no sé? Y es como, tengo que ver el último cambio porque no sé si hasta el último que yo revisé, sí, se respetaba esto. Entonces ahí como que teníamos que revisar el nuevo cambio y ver qué se respetaba. Entonces igual era un poco difícil de parte de las agrupaciones ciclistas como socializar esta información porque la cambiaron tantas veces durante el trayecto. Como que un poco justificando de por qué nosotros mismos no lo difundimos. Bueno, el público pregunta por qué Bogotá es la capital del ciclismo y no Santiago. Oye, que no sea, porque mira que de verdad a mí me parece mucho más disfrutable pedalear en Santiago que en Bogotá.
A pesar de las micro y la raza, ¿vale? Sí, porque en Bogotá también tienes los SITP, que son las mismas cosas y todos me lo han dicho que Transantiago se inspira en Transmilenio, bla, bla, bla. Bueno, en fin. Sí. Transmilenio es una cosa pequeña, ¿o no? No, o sea, yo no estaba en Bogotá, no Transmilenio conozco. es enorme, o sea, es el ¿Sí? principal sistema de movilidad masiva, no tenemos metro. Entonces, la mayoría de los, o sea, no sé si la mayoría. Pero es comparable con Transantiago. El Transantiago en Santiago es lo único que hay, Es que es diferente porque el Transmilenio tiene unos corredores exclusivos de verdad, y unas estaciones dedicadas para el Transmilenio. No es un paradero en la calle. Es como una estación de metro. pero una en superficie. superficie. Pero cosas como Avenida Grecia, como Santa Rosa, como... Creo, Sí. es que no sé, pero creo que por ejemplo hacia, ¿cómo se llama? Vicuña Maquena, pero más hacia el sur, como que está por el centro, ¿sí? Sí, en Grecia también es lo mismo. Ah, ya, bueno. O sea, así, y unas estaciones cerradas, dedicadas así. Pero, o sea, es una red grande. Lo que pasa es que ya no da abasto y es una mierda. Pero ¿por qué es Bogotá la capital mundial del ciclismo? Porque al alcalde de turno se le dio la gana de autoproclamarse capital mundial del ciclismo, y la verdad es que los compañeros y las compañeras de Bogotá que se quejan de ese tema tienen toda la razón. Bogotá no tiene de dónde hacer, o sea, no tiene de dónde autotitularse de esa forma. Como que sí, hay X kilómetros de ciclovía y seguramente serán los más kilómetros de ciclovía de una ciudad latinoamericana, pero eso no quiere decir que sean ciclovías buenas, eso no quiere decir que sean ciclovías seguras. Los robos de bicicletas son terribles, los atracos de ciclistas son terribles, las muertes de ciclistas son terribles. En 8 horas hubo 3 ciclistas muertes en Bogotá. Y yo no digo que eso no pase en muchas ciudades del mundo, pero es que es demasiado autoproclamarse capital mundial del ciclismo sabiendo que existen todas estas problemáticas. Para mí, y esto fue uno de los temas que abordé en mi tesis de maestría, para mí es una paradoja que en una ciudad que se llama a sí misma ciudad ciclista, capital mundial del ciclismo, surja la necesidad de crear organizaciones y movimiento social en torno a la bicicleta. ¿Por qué en Holanda no hay un movimiento social en torno a la bicicleta? ¿Por qué en Holanda no hay una ciclovía recreativa un domingo? Claro, no es necesario. Claro, No es porque está claro. normalizado, está normalizado. Es como decir, ¿por qué no hay un movimiento de vegetarianos en la India? Pues porque no, weón, o sea, porque no es necesario. O sea, la hegemonía no es comer carne, la hegemonía en Holanda no es andar, o sea... Entonces, para mí es eso, o sea, para mí es esa paradoja. ¿Cómo es posible que en la supuesta ciudad ciclista surja la necesidad de tener un movimiento social en torno a la bicicleta? Yo creo que la respuesta es porque la infraestructura y las políticas públicas no son todo. También el ciclismo para mí es una forma de producir la ciudad en movimiento, y si la forma en la que yo produzco la ciudad no está de acorde a la forma en la que yo quiero vivir mi vida y en la forma en la que yo me quiero relacionar con la ciudad, entonces sigue habiendo algo mal. Y si mi forma de producir la ciudad, o sea, si yo no tengo un papel activo en producir la ciudad, un papel participativo en producir la ciudad, entonces no estoy produciendo la ciudad. Sigue siendo de arriba para abajo. Para mí esa es la respuesta de por qué Bogotá no sería la capital mundial de ciclismo, a pesar de tener las preciosas ciclovías, lo que sea, las políticas públicas, la ciclovía recreativa más grande del mundo mundial, o sea... Y estatal, no privada. Estatal, no privada. Pero igual es que en el fondo es eso, es ese deseo ciudadano de tomar las riendas de nuestra propia movilidad, de tomar las riendas de nuestro propio hacer la ciudad, de tomar las riendas del derecho a la ciudad. Que a propósito, o sea, mucho se habla del derecho a la ciudad y los estatutos del derecho a la ciudad y la carta y la declaración y la ONU y lo esto y lo otro. No, o sea, el derecho a la ciudad no puede venir del Estado, el derecho a la ciudad lo reclaman los y las ciudadanos en el hacer, en el vivir el espacio público. Entonces yo creo que de ahí viene como esta como contraataque de los bogotanes ante esta idea de que Bogotá es capital mundial del Y ciclismo. en Chile, tú sí, claro, ¿en Chile es más fácil andar en bicicleta o es más vivible o menos riesgoso? ¿Vamos por buen camino, consideráis? ¿Vamos bien? ¿Cómo viene la mano ahí? ¿Estamos haciendo una buena pega las personas activistas? Yo siento que sí, yo siento que algo que tiene de valioso el activismo en Santiago es que ha ido más allá de pensar en la bicicleta por la bicicleta y pedalear por pedalear. Y que hay preocupación por temas como de, bueno, cómo vamos más allá del centro y cómo abordamos el tema de la movilidad en la periferia
que se ha preocupado por pensar en peatones, en transporte público. Yo veo con mucha fascinación y con mucho interés la cantidad de conversaciones que se dan, sobre todo en redes sociales y en los terceros tiempos, en torno a muchísimas otras cosas que tienen que ver con la ciudad y que de alguna forma sí se atenúan, están relacionadas con el ciclismo, pero que van más allá de la bicicleta, porque siento que quedarse pegados en la bici no va a llevar a ningún lado. Entonces yo siento que tener ese tipo de conversaciones es importante. Abrir espacios como las mesas de movilidad me parece importantísimo. Ir más allá porque, claro, o sea, el tema de la cicletada es bacanísimo y uno la pasa bien y visibiliza, sí, lo que quieran. Pero ir más allá de visibilizar y comenzar a proponer, cambiar, activar, me parece importante, y relacionarse con otros modos de transporte que también existen. ¿Y cómo se ve la interacción? Porque claro, el tema de la bicicleta es un movimiento social que va más allá de la bicicleta y que va como en torno a construir ciudad o sociedad. ¿Cómo se relaciona con los temas? ¿Cómo ves tú que se está relacionando con otros temas sociales, con otros movimientos sociales? ¿O lo ves como muy independiente? Como que los ciclistas solo se juntan con ciclistas y hablan de bicicleta y construir ciudad versus otros movimientos sociales que hablan de su propio movimiento y cómo construir sociedad. ¿Hay alguna forma de mezclarlos? O sea, no sé si sea por mis intereses personales, pero donde más claro lo veo es con el tema de las mujeres y el género y el feminismo. Ahí es donde para mí salta a la vista como por donde se puede expandir la bicicleta, porque curiosamente veo que en Chile, Santiago, el tema de la bicicleta no está relacionado con el ambientalismo como si lo está en muchas otras partes del mundo. Salvo excepciones pequeñitas en Santiago. Sí, o sea, ustedes reciclan. No, sí, ciclista ambientalista. Cletero ambientalista, claro, cletero. Sí. Hola, cletero. No, salvo esas excepciones como que no, pero en muchas otras partes del mundo la bicicleta y la ecología y la ciudad verde y la ciudad resiliente y el cambio climático como están así de la mano, pero en Chile como que no están ni ahí con el tema. Pero con el feminismo sí me parece que el vínculo se da cada vez más. Y o sea, el hecho de que estemos teniendo esta conversación ya nos indica, o que me lo estés preguntando también nos indica como que hay algo. Creo que igual es importante, o sea, uno no puede ser una isla, un movimiento social no puede ser una isla en un mundo globalizado. Y tiene que tener diálogo con otros movimientos para adquirir fuerza. Y para hacerse relevante, ¿no? Y para hacerse preguntas incómodas, como dónde estamos fallando, por dónde podemos crecer. Porque, o sea, imagínense cómo sería la cosa si las mujeres siguieran estando como, bueno, no es que estén en el centro, pero si estuvieran estando por fuera, muy al margen del movimiento ciclista, la cosa también sería diferente hoy, en términos de las conversaciones que se tienen sobre el género y el espacio público, por ejemplo. Sí, bueno, en Pedalea hemos tratado de, como que, claro, en un principio hacíamos cicletadas para los niños y como que en un momento hemos tratado de ampliar más o menos el espectro, es como que decir ya, ok, somos una agrupación que tiene intereses políticos, no partidistas, sino que como que vamos a participar en política, estamos involucrados con más allá más o menos con el Frente Amplio, haciendo cosas en conjunto, al menos un par de actividades. Este domingo vamos a ir a Los Paraísos a participar en una cosa de la municipalidad y que está relacionada con el Frente Amplio. Y claro, de repente como que hemos pensado en no dejar de hablar de bicicletas, pero es como que no somos ciclistas, somos personas que estamos reunidos porque andamos en bicicleta, pero somos personas con, no sé, queremos cambio de la sociedad, ¿no? Sí, de repente, claro, nos topamos con otras agrupaciones y conversamos y más o menos coincidimos en el fondo y la forma, pero como que, no sé, estamos divididos aún. ¿Cómo veis tú esa división de tantas agrupaciones ciclistas en Santiago, luchando por más o menos lo mismo, de distintas formas? ¿Cómo se ve eso de afuera? Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, en Bogotá también existen muchísimas agrupaciones ciclistas. Casi todas son las bicicletadas, pero no importa, hay muchas. El club de amigos, el club de deportivo. No, claro. Pues es que lo que pasa es que en Bogotá, así como ustedes aquí tienen las comunas, allá las llamamos localidades. Y Bogotá es una ciudad muy grande. Entonces, en cada localidad, de cierta forma, como que han surgido uno o dos grupos que le permiten a la gente participar a pesar de la extensión de la ciudad y de lo imposible que es participar en un grupo del norte si tú vives en el sur. Y eso es súper positivo, y cuando hablé con la gente me decían, es maravilloso que surjan grupos colectivos en toda la ciudad, que nota, pero sí había como cierta sincronía y como sentía yo, finalidad común. Aquí en Santiago, como me lo han dicho tantas personas, el problema de egos y de pugnas y de eso, como que
como que está ahí de por medio y dificulta como que la gente se una, salvo en cosas como el tema de la ley de convivencia vial. Y también alguna vez alguien me dio una teoría que me pareció súper interesante, que me dijo, es que tiene que ver con la forma de organización mapuche, que la gente no se une a menos de que realmente haya un enemigo común frente al cual unirse. Y siento que lo hay. Pero, bueno, de repente no está mal, porque yo creo también que cuando uno busca desesperadamente generar el consenso y la unidad, termina como en la complacencia. Y yo creo que cuando hay disenso y cuando hay conflicto respetuoso, hay más posibilidades generativas y de llegar a algo más interesante que si simplemente todos estamos de acuerdo en el común denominador. Bueno, viendo el tema un poco más allá de Chile, como vamos a hablar un poco del Foro Mundial de la Bicicleta. Comentábamos hace un rato, estuviste en Perú, desde pedalea hubo varios que estuvimos en Lima el año pasado, el antepasado fue en México, el anterior fue en Chile. ¿Qué importancia se ve esta como, no sé si red latinoamericana, porque no creo que dé para tanto todavía? Como que estamos muy lejos de aquello. De esto. Me da la impresión de que, claro, finalmente cada uno está en lo suyo y como que, sí, ya mismo, en la misma ciudad estamos divididos, en Latinoamérica peor aún, ¿no? Creo que hay demasiada división. ¿Qué importancia le darías al foro? No sé, yo en lo personal siento que al menos este año, como para mí al menos, ha perdido un poco el impulso. Felipe, pregúntamelo en 2 años, porque esa es la primera pregunta de mi tesis doctoral. No, o sea, yo siento que en el fondo ahí hay un tema, y lo hablo desde las preguntas que me planteaba yo para mi tesis doctoral, y es que la movilidad es un asunto local, pero de alguna forma el espacio del Foro Mundial de la Bicicleta logra convertir en regional, es decir, latinoamericano, una problemática local que se manifiesta de formas diferentes aquí, en Medellín, en Curitiba, en Ciudad de México, en Lima, en Quito, pero en el espacio del foro se vuelve algo compartido. Y yo creo que ahí eso algo nos dice de la particularidad de la experiencia de la ciudad latinoamericana, que hay algo fundamental que compartimos todos, y que eso es lo que nos convoca en torno a la movilidad, claro. Como que la vida urbana en América Latina tiene una unidad, o sea, como un punto en común, que visto desde la movilidad nos lleva a participar en instancias como el foro. Esta es mi sospecha. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, en el foro en Chile, cuando lo hicimos acá, la gente que aún estaba el día que cerramos, que entramos toda la moneda y varios se sacaron selfie con la presidenta, otros no, pero estuvimos todos ahí en la moneda. Y claro, todos decían que importante el foro en Chile, que terminó en la moneda con la presidenta, con la promesa de la presidenta de un montón de cosas, Mapocho bailable entre medio, no sé qué, y como todos decían, que bacán Chile, y el resto de Latinoamérica no. Pero claro, uno dice, sí, que bacán Chile en la foto, pero en la realidad estamos lejos de la foto en la moneda con la presidenta. O sea, hubo cambio de gobierno entre medio, Mapocho bailable cambió de nombre, que fue como la única promesa concreta de ese día. No sé, como que tengo ahí también un sentimiento encontrado con el foro, como que sí, nos dio mucho poder en realidad, pero finalmente lo que pasó en Chile al menos es que no llegó gente, aparte de los ciclistas de siempre, al foro. O sea, llevamos el foro a 4 comunas distintas, 4 escenarios, y no había público. Como que siento eso, como que de repente el activismo o los activistas nos quedamos encerrados en una burbuja y como que, no sé qué percepción te da. Sí, no, pero o sea, no pues sé es cómo, verdad, sí, o sea, a mí no sé también, cómo me Bogotá, parece sí. frustrante. Y la pregunta es clave, o sea, ¿cómo convocamos a gente nueva? ¿Cómo renovamos esta cosa? Pero, a ver, por ejemplo, tú eres ex-furioso, tú sabes que hay unos furiosos antiguos y unos furiosos nuevos. Entonces sabes que en cierta medida sí ha habido una renovación, para bien o para mal. Sí. Tenemos un visitante. Entonces como que igual siento que sí, hay gente que se va sumando y se va convocando y puede que no tenga como el turnover, decimos en inglés, que uno esperaría, o sea, no están llegando gente nueva todos los días, pero igual seguro algo está pasando, no sé. Igual creo que ese es el tema con los grupos de interés. A los que nos interesa y a los que no les interesa, pues no les interesa. Y como les decía yo antes, a veces yo me siento y digo,
wow, ¿cómo así que hay gente que tiene un movimiento social en torno a la bicicleta? ¡Qué raro es esto! Y claro, yo estoy ahí, me encanta y lo amo, pero igual me parece extraño, como que yo creo que, y mucha gente también a veces me lo menciona, yo nunca pensé que hubiera tantos temas para pensar a partir de la bicicleta, y es como, sí, sí los hay. Entonces yo creo que también hay como eso de que la gente no se da cuenta de todo lo que se convoca en torno a la bicicleta. Seguramente hay mucha gente que está pensando que el movimiento ciclista se trata de ponerle casco a la gente, de que hagan más ciclovías, y no se están dando cuenta de la cantidad de debates y de temas que se gestan en torno al tema de la bicicleta. Quizás también por la ausencia de un grupo de interés de usuarios del transporte público, porque ahí podría haber un nexo si existiera, claro, sí. entonces también la cosa se expandiría un poco más. Sí. Pero bueno, de pronto se relaciona también con la pregunta que me hacías antes de vínculos con otros movimientos sociales, que también sería importante tal vez para convocar más gente, que hubiera más ambientalistas, más veganos, animalistas, antitaurinos. Bueno, aquí no tienen la tauromaquia, en Bogotá sí es terrible. Tal vez ahí la cosa se expandiría un poco. Me habló cletero ambientalista que sí está viendo. ¡No! Sí, así que no es el único Rodrigo. ¿Y yo me saludo? No sé. Bueno, en Chile estamos divididos, pero una división muy artificial también, porque en el fondo sí, pero todos quieren hacerlo de forma distinta, todos tienen aproximaciones distintas, o sobre todo modos de organización y de toma de decisión diferentes. Más que la forma, claro. De pronto es eso, sí. pero eso también está bien, o sea, como te digo, yo creo fundamentalmente que el disenso y esa tensión es productiva y es generativa. Sí, quería decir, bueno, el foro en Chile, yo me acuerdo, el primer foro que fui yo a Medellín, el foro donde trajimos a Chile hace varios años. Saludos. Y me acuerdo que vi una presentación de unos peatones, una agrupación de peatones, creo que era en México, no me acuerdo qué, pues, hicieron su presentación, y era como que en Chile estaba siempre esa discusión, ese interrogante de por qué en Chile los peatones no se organizan, si somos todos peatones, somos 17 millones de peatones y no hay ninguna agrupación peatonal. Entonces yo le preguntaba a los tipos, oye, ¿ustedes cómo se organizaron? Entonces no, como que para los blancos, como que por aquí empezamos con un Twitter, no sé qué, y se unió gente y lo hicimos. Entonces, claro, en ese tiempo yo era del colectivo Muere, estaba participando en Furioso, y como que comentábamos esto, era como, ok, ¿cómo armamos una agrupación de peatones? Es como que, bueno, nosotros mismos vamos a tener que inventar una agrupación, esperar a que se sume gente y echarlo a andar. Y finalmente, más allá de Jaramillo, de arroba Peatono, de Peatonalízate, otro Twitter muy interesante de peatones, y después nació Peatones Furiosos, que bueno, nacieron de una forma... Los furiosos son anticiclistas, ¿ah? Sí, ahora no tantos, hay una lucha eterna porque los tipos han cambiado un poco el discurso, pero nacieron como anticiclistas, y es como que, ¿qué pasa con un país que 17 millones de peatones no se organizan? Ni siquiera una agrupación de 10, peatones son, o sea, los Peatones Furiosos son 2, Peatón 1, Peatonalízate 2, no sé, es raro, es muy extraño cómo funciona Chile. Sí, no sé, o sea, Hay que de cerrar por repente fuera, me no sé. parecería extraño que se asociaran, o sea, no sé. A ver, es que también, como que... Es que lo mismo del transporte público, los peatones ocupan transporte Pero público. es que tal vez yo creo que... O sea, como lo normal, o sea, lo básico es ser peatón. Yo creo que de todas formas el ser ciclista todavía existe como una actividad marginal, contracultural, etcétera. Entonces como que cuando uno tiene la bicicleta y el ciclismo como un marcador de identidad, es mucho más fácil agruparse que si tú eres usuario de algo tan impersonal como es el transporte público. O si eres peatón, pues no piensas nada de ser peatón, simplemente eres... O sea, yo no conozco a nadie que diga, yo soy peatón. Salvo Happy Peatón, que es ciclista. Como que sí, o sea, como que no existe, o sea, ser peatón siento que para muchas personas no es un marcador de identidad. Y es difícil agruparse y ser activista de algo que para ti no es una cosa fundamental de tu identidad. Yo siento que todas las personas que nos sabemos activistas de la bicicleta decimos, hola, soy ciclista. Sí. Entonces creo que ahí hay algo es como la conciencia de clase, ¿ah? Como que la clase trabajadora, si no toma conciencia de clase, no va a levantarse contra el capitalista. A mí Santiago me gusta mucho, me parece una ciudad muy chévere, me ha sorprendido muchísimo. Yo antes pensaba como, ¿qué hay en Chile? O sea, está como ahí en el mapa. Y llegué y de verdad que me sorprendió mucho y me ha gustado un montón.
Siento ¿Qué es lo que te ha que... sorprendido? Pues, ¿Qué es lo que me ha sorprendido? Claro, ¿cuál es? Que sea tan interesante. O sea, en el fondo yo creo que una, como latinoamericana, pasa toda la vida mirando al norte. A las vacaciones en Estados Unidos, a las vacaciones en Europa, de repente algo así, en el sudeste asiático. Si nos chocoloca, entonces al África, pero a uno nunca se le ocurre mirar al sur. O si mira al sur es algo como Machu Picchu, no sé, Río de Janeiro, pero a uno nunca se le ocurre decir me voy a ir a Santiago de Chile. Entonces yo no sabía como qué esperarme y me lo imaginaba un poco como ya, edificios y calles. Pero, y sí, son muchos edificios y muchas calles, pero lo interesante es ver como la diversidad como de edificios, de las historias plasmadas en esos edificios, de la riqueza como cultural chilena. O sea, me gusta la comida, me gusta la música. Está muy bien aquí. He descubierto mi profundo amor por el verano. Corto, pero No, pero o sea, más largo que en Inglaterra en pero todo un caso. infierno de verano. No, delicioso. Maldito verano. Y no, o sea, me ha sorprendido, ¿verdad?, que sea una ciudad tan interesante y tan diversa como lo es. En Bogotá yo nunca tuve tanto contacto como con personas de otras partes, o sea, todo el mundo era bogotano, bogotana, y aquí veo como que no solo recientemente como con esta ola migratoria de Venezuela, etcétera, sino como del resto de Latinoamérica ha llegado mucha gente y me complace mucho ver que se perfila como una ciudad diversa en ese sentido también. También me preocupa ver un poco como la xenofobia que se gesta a partir como de esa creciente diversidad cultural. Pero sobre todo yo creo que es haber compartido con gente tan interesante como es la gente del movimiento ciclista, porque he conocido gente con intereses, opiniones, visiones del mundo sorprendentes, gente supremamente inteligente, gente supremamente interesante y sobre todo gente ridículamente comprometida con la causa en la que está metida. O sea, de verdad, como que gente para tenerle amor a lo que hace. Entonces, eso me ha sorprendido. Buena. Eso. ¿Y por qué te vas ahí entonces? No sé. La pregunta del millón. No sé. Me encanta el Mapocho, ¿ah? Dicen por ahí que mañana se va. ¿A qué hora se baja? A las 7. A las 7. Siete, 7 sí. en el Mapocho. A las 7:30, no sé. ¿De qué acceso? ¿Cómo se llama? La Concepción. Concepción. La Concepción. ¿Y es libre? ¿Hay que llevar algo? Hay que llevar cerveza y actitud. No, a las 7:30 y Cerveza. en la Concepción. ¿Y hasta qué hora es? Hasta que las velas no ardan. Lleven todo lo que tengan que llevar porque después salir a comprar es una paja. Lleven comida, lleven agua, lleven hielo, lleven cerveza, lleven marihuana. ¿Puede ser marihuana? Sí, se puede Lleven decir marihuana. marihuana. Por favor. Por favor. Y ya, no sé. Les agradezco mucho el espacio porque en el fondo también a veces es chévere que a una le pregunten las preguntas y no ser una la que está haciendo Sí. las preguntas. Bueno, gracias a todos por vernos. Gracias Rodrigo, gracias Sí, Petra. gracias. Gracias Erika, supongo que también nos estás viendo. Buenas noches. Muchas gracias.